chicos, tenemos un problema más que vamos a resolver con ecuaciones. El problema dice así: en un granero entre pollos y vacas hay 55 cabezas y 160 patas. ¿Cuántos pollos y vacas hay en el granero? Como siempre, vamos a ver qué información nos están dando y con esa información que nos dan vamos a decidir cómo vamos a representar cada integrante del problema. En este caso nos dicen que tenemos pollos. Vean, vamos a poner pollos por aquí y tenemos vacas. Miren que aquí nos dice que hay entre todos 55 cabezas. Eso significa que vamos a tener 55 animales. Pero luego las patas, pues entonces ahí sí, pues ya tenemos un problemilla porque tenemos 160 patas. Los pollos tienen ¿cuántas patas? 2 patas. Y las vacas tienen 4 patas. Entonces por ahí está la dificultad de este ejercicio. Digamos que los pollos van a ser la X. Muy bien, vamos a poner los pollos como X. Si usted quiere ponerse las vacas, pues también está bien, no hay ningún problema. Muy bien, con esta información de las cabezas podemos representar las vacas utilizando este número y la X. Miren, recuerden, si en total tenemos 55 animales, a 55 le resto lo que son los pollos, que sería la X, entonces tendría ¿cuántas son las vacas? ¿Cierto? Una vez que tenemos esto, entonces vamos a pasar a la otra información que nos dan, 160 patas. Debemos recordar entonces para esta parte cuántas patas tiene cada tipo de animal. Entonces, por ejemplo, los pollos tienen ¿cuántas patas? 2 patas. Si yo multiplico 2 por la cantidad de pollos, ¿verdad? 2, voy a obtener ¿cuántas patas tendría en los pollos? ¿Cierto? ¿Verdad? 2 patas por cada pollo. A esto le vamos a sumar lo de las vacas. Las vacas tienen 4 patas, ¿cierto? Ahora, entonces voy a multiplicar 4 por la cantidad de vacas que tenemos, que en este caso la cantidad de vacas está representada con 55 menos X. Entonces, 55 menos X, que son las vacas, y esto nos va a dar un total de 160 patas. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo, ¿sí? X es la cantidad de pollos, y si yo multiplico los pollos que tenemos por 2 patitas que tiene cada uno, ¿okay? Voy a obtener cuántas patas pertenecen a los pollos. Y si yo multiplico 4, que las vacas tienen 4 patas, ¿sí? 4 por la cantidad de vacas que tenemos, entonces todo eso sumado nos va a dar la cantidad de patas total que nos habían dado en el problema. Este tipo de ejercicios también se puede presentar en muchas variedades, pero bueno, espero que este les sirva como base para resolver algunos ejercicios que sean parecidos a este. Vamos entonces a resolver nuestra ecuación. Tenemos 2x, voy a hacer una división ahí para que no se dejen confundir con esto. Muy bien, y empezamos a multiplicar. 4 por 55 nos da 220. Más por menos, menos 4 por x, 4x. Y esto nos da 160. 160, que es el resultado que ya nos habían dado aquí en el problema, ¿verdad? Uno de los datos que ya nos habían dado desde el principio. Ahora entonces ponemos letras de un lado, números del otro. Vamos a dejar los números de este lado, 220, el 160 está positivo, o sea, está sumando. Vamos a pasarlo a restar. Ahora las letras, está restando, lo pasamos a sumar. Y este 2x está positivo, significa que está sumando, vamos a pasarlo a restar. 220 menos 160 nos da 60. Y ahora aquí tenemos 4 menos 2, 2x. Y ahora entonces este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y eso entonces nos va a dar la respuesta. 60 entre 2 nos da 30. Ya tenemos ese resultado. Ahora vamos a utilizar ese resultado para responder la pregunta que nos habían hecho. ¿Cuántos pollos y vacas hay en el granero? Aquí nos dice que X es igual a 30. ¿Quién era X? X eran los pollos. Entonces ya sabemos que ¿cuántos pollos tenemos? Tenemos 30 pollos. Vamos con las vacas. ¿Cómo sabíamos? A 55, que era el total de cabezas, le íbamos a restar lo que teníamos de pollos. Entonces tenemos 55 menos 30. 55 menos 30 nos daría 25. Y ahí estaría la respuesta. Tenemos 30 pollos y 25 vacas. ¿Qué queremos comprobar? Pues lo comprobamos. Miren qué fácil. Vamos a ver a ver si nos dan lo de las patas, que al final tienen que ser 160 patas. Los pollos. Tenemos 30 por 2, ¿verdad? Porque cada pollo tiene 2 patitas.
Entonces 30 por 2 nos da 60. Y tenemos 25 vacas. Y cada vaca tiene 4 patas. 25 por 4 nos da 100 y todo esto junto, 160 patitas. Por lo tanto, nuestra ecuación y todo lo que hicimos está correcto porque lo pudimos comprobar.